placer para nosotros y por supuesto para toda nuestra audiencia recibir nuevamente al doctor Ezequiel Rodenas, médico psiquiatra, que en su paso por Argentina pudimos entrevistar sobre diferentes patologías y en este caso hablamos de consumo, hablamos de adicciones. Una nota para escuchar. Bueno, los trastornos adictivos son enfermedades del cerebro. ¿Y por qué digo esto? Si bien los contactos que podemos tener con las sustancias en general en un inicio son por cuestiones psicológicas o sociales, de poder pertenecer a un grupo, de quizás no estar pasando un buen momento o querer reforzar el placer que sentimos en alguna actividad o buscar nuevas actividades y experiencias, luego el consumo repetido de una sustancia con capacidad adictiva genera cambios a nivel funcional y estructural en el cerebro que conforman la adicción o la enfermedad adictiva, que lo que lleva al paciente es a tener que repetir una conducta de consumo por más de que quizás se plantee no hacerlo o se dé cuenta de que no es algo que le ayude a su salud. Entonces en ese caso ya podemos estar hablando de un trastorno adictivo. En general no cualquier persona se hace adicta, pero sí la exposición repetida nos puede condicionar a cualquiera de las personas a tener problemas con una sustancia. Los tratamientos suelen ser en distintas etapas, donde podemos determinar, por ejemplo, la primera etapa, que es la desintoxicación, es decir, donde la persona deja de consumir, donde se puede presentar la abstinencia y es importante tener acceso a un cuidado médico para poder paliar estos síntomas. Luego está la etapa de deshabituación, que es cambiar los hábitos que hemos estado asociando al consumo de sustancias, que eso es bastante difícil y lleva tiempo poder cambiar los hábitos asociados al consumo, para luego poder trabajar sobre la reinserción, es decir, recuperar todas las áreas que la persona ha ido perdiendo por el consumo de sustancias a nivel social, laboral, familiar y personal. Las etapas donde el paciente se puede ir encontrando según su deseo de cambiar y dejar de consumir puede ser la etapa precontemplativa, donde la persona no piensa aún en dejar la sustancia porque quizás no ve el problema. Luego está la etapa contemplativa, donde la persona empieza a darse cuenta que quizás no es saludable, pero se encuentra con ambivalencias, o sea, hay cosas que le parece que por las que la dejaría y cosas que por las que continuaría consumiendo. Luego está la etapa de acción, donde la persona se decide a dejar de consumir, y luego la etapa de mantenimiento, donde esta persona ha logrado dejar de consumir y se mantiene sin recaídas. La recaída es parte del proceso del tratamiento, donde no es por una recaída que volvemos al inicio, es decir, la etapa de mantenimiento puede presentar recaídas y eso no significar un retroceso en el tratamiento, sino que es parte del proceso. Es importante el acompañamiento familiar para estos pacientes que en general pueden ir teniendo dificultades a nivel familiar y también vínculos codependientes con familiares cercanos que también fomentan la conducta adictiva. En general lo que hablamos en adicciones es lo que son los disparadores o las situaciones que están relacionadas con el consumo. Sí es muy importante poder parar a tiempo y quitar de los vínculos, porque es muy difícil para una persona que está dejando de consumir continuar viéndose con personas que consumen. Eso es una receta para la recaída, ¿vale? Entonces sí es importante poder modificar el entorno desde el principio. Eso sería una pauta de tratamiento inicial. ¿Solo alcanza con la parte farmacológica? Para nada, los fármacos solo son una de las patas del tratamiento y en general tienen un rédito que es parcial. Entonces toda la parte social, la parte del contexto suele ser igual de importante en el tratamiento. El trastorno adictivo per se lo podemos valorar como algo crónico, esto de la dependencia a la sustancia, es decir, la persona se puede mantener sin consumir durante muchos años de su vida o toda su vida, sin embargo esa vía que se produce de cambios a nivel cerebral va a generar que frente a una nueva exposición a la sustancia, la persona rápidamente vuelva al patrón anterior de consumo, es decir, que la adicción al alcohol es crónica. Que la persona se pueda curar en el sentido de que no va a volver a consumir, sí. Que la persona se pueda volver a exponer al alcohol y tener un consumo controlado, no.
Sí, por supuesto, cada sustancia puede afectar de maneras distintas al cerebro, pero en general lo que van a afectar es el sistema de recompensa, que es lo que a nosotros nos genera motivación, deseo y placer. Entonces, en general, todo ese sistema empieza a ser un monopolio de la sustancia, es decir, la persona no puede disfrutar, generar placer o motivarse por otras cosas que no sean el consumo de sustancias. Entonces, al tener que estudiar, trabajar o mantener un vínculo, la persona eso le empieza a perder interés y empieza a tener mayor interés por el consumo de la sustancia. Y lo que es la parte más frontal, que es la inhibición de las conductas y poder planificar y razonar, también se ve afectada por todas las sustancias en general. Hay distintas sustancias que pueden afectar esto de manera más rápida, más agresiva o más lenta. Luego, si hay etapas o distintos daños que puede generar, sí, podemos hablar de una etapa inicial que puede ser asintomática, es decir, la persona no tiene ningún síntoma por consumir sustancias. Luego podemos hablar de una etapa quizás en general anímica, donde la persona empieza a tener afectación del ánimo, donde se puede sentir depresiva o eufórica o irritable o mixta, que es decir, que hay como mezcla de síntomas anímicos. Y por último podemos hablar de síntomas psicóticos, donde la persona ya empieza a tener quizás paranoias o alucinaciones o síntomas más conductuales tipo antisocial, para luego terminar en algunas fases en demencia, es decir, la persona tiene un daño irreversible donde ya es muy difícil volver a tener una estabilidad a nivel de salud mental. Por ejemplo, el tema del cannabis es un tema muy particular porque quizás los cambios que va dando son más lentos y progresivos y la persona no se da cuenta. Sí, el entorno empieza a ver que la persona está quizás más aislada o menos motivada. La puerta. Exactamente. Y también hay que saber que hoy el cannabis está con mayor concentración en la planta del THC, que sería la parte más psicoactiva. Entonces, hoy las plantas de cannabis tienen un THC muy alto y el THC muy alto está muy asociado a la psicosis. Entonces, se ha visto que personas que quizás tenían una predisposición genética hacia la psicosis, que podían no desencadenarse, frente al contacto con el cannabis, estos pacientes desencadenan los estados psicóticos y ya ahí estamos hablando de otro problema. Saludos a Ezequiel, a toda su familia. En realidad estaba en lo que él decía, es muy importante, ¿no? Todo el abordaje de todo el entorno de este paciente, pero fundamentalmente, y lo que siempre hacemos hincapié, es la fuerza en la valoración personal que tenemos que tener, en la autoestima, y para eso necesitamos herramientas de seguridad que pasan desde una crianza hasta una sociedad que brinde seguridad en todas las áreas. Hacemos un corte y ya está Dani Pucciarelli ahí preparadita para charlar con nosotros sobre su vida, en el segmento Mujer Cordón de Vida.